Dios les bendiga, amados. Qué bueno acompañarles esta mañana en este tiempo de vigilia. Me gozo el poder compartir con ustedes una palabra que sé que será de gran bendición para ustedes, como lo ha sido primeramente para mi vida. El Señor les bendiga en cada lugar donde se encuentren escuchando esta transmisión, allí en sus hogares, acompañados de su familia. Que Dios hoy pueda hablar a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos poner por obra esta palabra y esta enseñanza que Él nos trae en esta mañana. Yo quisiera invitarlos a que leyéramos una porción de la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 21. Vamos a estar compartiendo en esta mañana bajo el tema la obediencia, el resultado del amor. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21. Voy a estar leyéndoles en la versión 1960 y en otra versión para que podamos entender más este versículo. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En la otra versión nos dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa y preciosa palabra. Gracias, Padre, por amarnos cada día, por tener cuidado, Señor, de nuestro andar, de nuestro caminar, Señor, y de nuestro crecimiento. Pedimos, Padre, que al compartir de tu palabra, seas tú, Señor, tocando cada vida, cada corazón, que puedas tú, Señor, manifestarte a cada persona que se encuentra conectada, Señor, a esta transmisión. No importa el lugar, no importa, Señor, la ciudad, Jesús, en la que se encuentre, que tú puedas allí ministrarle, Señor, que todos podamos en esta mañana sentir tu hermosa presencia, sentir tu voz, Dios mío, hablándonos, enseñándonos, Padre. Y aún, Señor, si esta enseñanza, Jesús, es vista, Dios mío, Señor, en otro tiempo, en otro momento, que pueda hacer el mismo efecto, Dios mío, en cada vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Prepara, Padre, nuestro corazón, nuestro entendimiento, agudiza nuestros sentidos para que hoy podamos comprender, entender tu palabra, Señor, y podamos guardarla y atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos hacer, Dios mío, de ella nuestra guía, nuestro manual de vida, Señor, para conducirnos de manera correcta y adecuada y poder llegar, Señor, a esa estatura del varón perfecto, a esa meta, Señor, que nos hemos trazado en ti, a esa meta de ese supremo llamamiento y podamos, Dios mío, algún día estar, Jesús, en tu presencia. Te damos gracias, Padre, y reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, todo aquello que quiera venir a distraernos, todo aquello que quiera venir a interferir, queda sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Amados, qué hermoso versículo, ¿cierto? El que acabamos de leer, qué hermoso es cuando leemos en su palabra que el Señor nos ama, que el Señor se manifiesta en nosotros. Qué hermoso cuando la palabra nos recuerda ese amor tan grande que tiene el Padre por nosotros. Pero este versículo, más allá de hablarnos del amor, también nos habla de algo que creo es uno de los principales problemas de nuestro caminar como cristianos.
y es la obediencia. El obedecer al Señor, el poder seguir sus instrucciones, el poder seguir su dirección. Recordemos que por nuestra naturaleza, siempre nuestro camino va a querer estar inclinado al mal, hacer lo inadecuado, lo incorrecto, pero creo que por eso hemos decidido seguir y servirle al Señor, hemos decidido iniciar en este caminar, andar en Él durante tanto tiempo, porque creemos que es lo mejor para nuestra vida. Pero eso no quita que en ocasiones nos sintamos confrontados por la palabra, nos sintamos que ella confronta nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, y por ello en ocasiones tengamos esa duda de si hacer o no hacer lo que nos dice la palabra y lo que el Señor nos da como instrucción, que en ocasiones es directamente. Pero ¿qué lleva a que tengamos esa duda? ¿Qué lleva a que nosotros dudemos en llevar o hacer por obra eso que el Señor nos ha dado? Y es allí donde entra ese amor del que nos habla el versículo. Porque cuando tú amas a alguien, o primeramente, cuando tú entiendes o logras comprender el amor tan grande que tiene esa persona hacia ti, hoy vamos a hablar de Jesús, pero también vamos a compararlo con ese amor que sentimos hacia nuestros padres o que nos expresa nuestra pareja, o una persona que para nosotros sea una figura de autoridad. Ese amor, antes de nosotros poder sentirlo hacia ellos, debemos entender y comprender la dimensión de Él. Es necesario que nosotros podamos, primeramente, en el caso de Jesús, entender que Él nos ama, entender que su amor es inagotable, que su amor es incomparable, que en la cruz del Calvario fue la muestra más grande de amor que el Señor nos pudo entregar. Cuando tú comprendes ese amor tan grande que te tiene el Señor, que no le importó, digámoslo de esa manera, ser igual a Dios para venir a esta tierra y cumplir ese trabajo, ese encargo de parte del Padre, y era romper esa maldición y poder acercarnos a su presencia. Cuando comprendemos, interiorizamos eso, de que el Señor realmente nos ama, y como nosotros sabemos amar, porque lo hemos aprendido de Él, sabemos que cuando tú amas a alguien, quieres lo mejor para esa persona. Cuando tú amas a alguien, todo lo que le dices es por su bien, por su bienestar. Cuando tú amas a alguien, me pongo yo en la figura de padre, en este caso, todo lo que yo le digo a mis hijas es por su bien, es por su bienestar. Cada instrucción, cada consejo, cada advertencia, cada una de mis acciones son el resultado del amor que yo siento por ellas. Yo quiero su bienestar físico, emocional, espiritual, personal. Cada vez que yo les digo hagan esto, es porque yo sé que en base a mi experiencia, lo que yo he vivido, yo sé que eso es lo mejor para ellas. Cuanto más nuestro Padre, que conoce el futuro, que sabe lo que va a pasar, cada cosa que Él nos dice es por nuestro bien. Porque Él sabe que si cogemos el camino de la izquierda nos vamos a perder, pero si cogemos el camino de la derecha vamos a seguir andando en sus sendas. Él sabe que si no vamos a tal lugar, vamos a evitar tal situación, que si nos alejamos de X persona, vamos a evitar algún tipo de dolor. Entonces, pongámonos en esa posición nosotros, y veamos ese amor que nosotros sentimos
hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros familiares. Me pongo en la figura tanto de pareja como de padres, porque es el amor, digamos, que más sincero que llegamos nosotros a sentir, y es ese amor en el que buscamos realmente lo mejor, porque no creo que ningún padre quiera algún tipo de mal para sus hijos. Por el contrario, queremos que ellos sean felices, que ellos sean exitosos, que ellos sean prósperos, y creo que nos esforzamos cada día por lograr eso. Nos esforzamos en los trabajos, en cada cosa que hacemos, incluso procuramos que ellos no cometan nuestros errores, procuramos que ellos no vivan las mismas situaciones, las mismas circunstancias, las mismas carencias. Entonces, si nosotros como padres comprendemos eso y procuramos salvar o resguardar a nuestros hijos de todo ese tipo de cosas, ¿cuánto más no lo hará el Señor? ¿Acaso a veces podemos en duda el amor del Señor? Porque es que al decirle, no, yo no voy a hacer eso, es como decirle al Señor, no, Señor, es que tú no me amas, eh, tú, tu amor realmente no es tan grande. Realmente tú sí será que me amas, tú sí será que me cuidas. Cuando nosotros ponemos en duda algo que el Señor nos dice, ponemos en duda su amor. Y creo que la palabra, desde el inicio, desde el Génesis hasta el final, nos muestra ese grande amor del Señor. Y si hay algo de lo que nosotros tenemos que tener certeza en esta vida, en esta época en la que estamos, es que el amor más sincero que nosotros podemos recibir es de parte de Dios. Entonces, al nosotros decirle, Señor, no vamos a hacer esto, estamos poniendo en duda su amor, estamos poniendo en duda que Él quiere lo mejor para nosotros, y lo que nos está diciendo es para nuestro bien. Según la Biblia, la palabra obediencia se toma como una respuesta de amor y de fe, a la voluntad de Dios. Voy a leerles, digamos que una definición que encontré, y dice que esa obediencia está, está caracterizada por una sumisión que es voluntaria, pero una sumisión que también es gozosa, una sumisión a sus mandamientos. Es más que una simple obediencia externa que nosotros podamos mostrar que hicimos lo que el Señor nos dijo. Es algo que va más allá, porque implica escuchar profundamente aquello que el Señor nos dijo, pero escucharlo con una actitud correcta, recibiéndolo y sabiendo que eso es lo mejor para nosotros. Es una actitud que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, que va muy amarrada a ese amor que sentimos a Dios, y que lo demostramos cumpliendo sus mandamientos y llevando una vida de dependencia completa a Él. Si se los pongo en un ejemplo, es como cuando un padre le da una instrucción a sus hijos, y le dice, hijo, no hagas tal cosa porque te va a pasar algo. Y el hijo dice, ah, sí, 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 papi. Bueno, pero realmente nosotros, los que ya crecimos, que ya formamos nuestra familia, sabemos que cuando damos esa respuesta, ah, sí, 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 bueno, bueno, realmente no lo íbamos a hacer. Realmente simplemente era para que nos dejaran de dar cantaleta, para que nuestro papá nos dejara tranquilo, para que pudiéramos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero no era algo que nosotros íbamos a prestarle atención. Yo recuerdo que en una ocasión, mi abuela me decía, hija, no te mesas en la silla. Estaba sentada en una silla plástica y a mí me gustaba reclinarme sobre la pared. Y ella me decía, hija, no hagas eso porque la silla se puede partir. Hija, en muchísimas ocasiones yo le decía, ah, sí, 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 ah, bueno, abuela. Me sentaba, pero al ratico, a veces hasta inconscientemente lo volví a hacer. Hasta el día que la silla se partió. Me caí y me dio un fuerte golpe. Ahora, realmente lo que me decía mi abuela era verdad o era mentira. Era verdad. De pronto no me pasó a la primera, de pronto no me pasó a la segunda, no me pasó a la tercera, pero fui sintiendo la silla y hubo un momento en el que me pasó. Nuestro Dios tiene aún más sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento de las cosas, y Él quiere evitarnos eso.
Tal vez a la primera no pasó nada, tal vez a la segunda tampoco. Incluso, tal vez a veces llegamos a la tercera, pero no sabemos si a la cuarta vaya a suceder. Y Dios quiere evitarnos esas situaciones, quiere evitarnos esa caída, ese dolor. No pasó nada, de pronto un golpe que me pudo haber durado unos días, un chichón, pero creo que nosotros como padres queremos incluso evitar una caída, evitar esa lágrima que derramaron nuestros hijos, evitarle al máximo el dolor. Así es nuestro Padre. Él quiere guardar nuestra vida. No significa que no vayamos a pasar por sufrimientos, porque estamos en una época bastante difícil, pero Dios quiere guardarnos de muchísimas cosas en las cuales nosotros nos gusta meternos. Nos gusta ir derechito y el Señor nos dice, pero por ahí no. Y te estoy poniendo tropiezo, y te estoy poniendo obstáculo, y te estoy poniendo dificultad, pero tú sigues encarrilado en ir por ahí. Te cerré la puerta y tú miraste cómo te metiste por debajo. Alejé esto y tú fuiste y lo buscaste. A veces nosotros somos así. Y no entendemos que el Señor quiere lo mejor para nosotros y que el Señor nos exige, nos pide que si nosotros realmente a Él le amamos, nosotros debemos guardar sus mandamientos. Debemos caminar como Él lo hizo, debemos seguir su guía, debemos seguir su instrucción. Juan 14:15 nos los deja totalmente claro. En la versión que tú lo leas, te va a decir siempre lo mismo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. En el versículo que acabamos nosotros de leer, en Juan capítulo 14, vemos que Jesús vienen una serie de recomendaciones, instrucciones, mensajes, enseñanzas que le está dando a sus discípulos antes de su partida terrenal, antes de ir a la cruz. Estamos ante una promesa del Espíritu Santo, que es el consolador que Él dejaría para nosotros y que sería quien haría viva la obra del Señor después de su partida, quien nos ayudaría en todo ese proceso del establecimiento de la iglesia, de la predicación de su palabra. Pero era necesario que los discípulos comprendieran qué era lo que ellos iban a recibir, quién era ese consolador y sobre todo quiénes lo iban a recibir. ¿Cuál sería ese sello que los identificaría realmente como siervos de Jesús? El versículo nos habla de que identificamos a ese discípulo por el amor que profesa, pero también que demuestra a su maestro. No solo un amor que es expresado con palabras, sino ese que realmente se manifiesta en hechos que son reales y visibles. Y una de las manifestaciones de ese amor es la obediencia. A veces a nosotros se nos dificulta obedecer, seguir las instrucciones de Dios, así como sucede de niños con nuestros padres, como les contaba ahorita, pero cuando ya estamos en la edad adulta, nosotros llegamos a comprender que todo lo que ellos decían era por nuestro bien. Me gustaría que viéramos a detalle cómo que desglosáramos este versículo y podamos ver cuál es la clave que nos da el Señor para nosotros lograr amarlo de esa manera y que al interiorizar ese amor nosotros podamos llegar a esa obediencia que Dios espera de nosotros. El versículo primeramente nos dice, lo vamos a partir en varias partes por así decirlo, dice, el que tiene mis mandamientos. Si nos detenemos en la parte de tiene, tener es sinónimo de poseer. Cuando nosotros poseemos algo, es algo que es nuestro, que hemos hecho propio.
si lo llevamos a la palabra del Señor, el poseer implica que no solo nos sepamos sus mandamientos de memoria, sino que podamos tenerlos atesorados como no solo como un manual de vida, sino como un tesoro, sabiendo que eso que nosotros tenemos es lo mejor, es lo que nos va a llevar al éxito, es lo que nos va a llevar a la bendición, es lo que nos va a llevar a la victoria. Es hacerlo tan nuestro, es guardarlo en lo más profundo y no permitir que nada venga a quitarlo, que nada venga a robarlo y que nada venga a transgiversar eso que hemos nosotros aprendido. Dice Salmo en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, sino en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. No hablamos, como les decía, de un simple seguimiento de instrucción, sino de interiorizar esa palabra, interiorizar su enseñanza, interiorizarla y tomarla como esa guía y como esa dirección para nuestra vida. Yo encontré un versículo que me gustó muchísimo en el Salmo 119, versículos 23 y 24. Vamos a estar leyendo muchos versículos porque la palabra es la que nos enseña y la palabra es la que trabaja en nosotros. Dice, ese versículo dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, como cuando hay una reunión de enemigos en contra nuestra, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, buscaba en su palabra la guía y la dirección. Dice, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esa última parte del versículo 24 es crucial. Es decir, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier levantamiento, lo primero a lo que iba, dice la palabra, el siervo del Señor, y nosotros somos sus siervos, es a meditar su palabra. Pero no nos habla de ir a aprender su palabra, sino de meditar. Es cuando nosotros revisamos algo que ya hemos aprendido, que ya tenemos. Dice que él se deleitaba en su palabra, en sus testimonios, y que era ella su consejero. Por eso lo hablaba como ese manual de vida y esa guía y dirección para nosotros. Entonces nos dice el versículo, el que tiene mis mandamientos, entonces no solo es tenerlos, dice la siguiente parte del versículo, y los guarda. Guardar nos habla acerca de nosotros tener cuidado de algo, de alguien, de vigilarlo, de defenderlo, como lo hablábamos ahorita. La palabra que usa la Biblia eh, al hablar sobre guardar significa haberlo oído, haberlo escuchado, pero también tomarlo como si fuera un mandato y actuar conforme a él. No hay un versículo que sea más claro acerca de esto, como lo es Santiago capítulo 1 versículo 22, nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, guardarla como nos está hablando Juan, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente, la palabra nos invita a no solo oír la palabra, sino ponerla por obra. Y esto es lo que el Señor nos recuerda hoy,
que si realmente tenemos sus mandamientos, su palabra, su enseñanza, debemos guardarla. Y cuando guardamos, lo que hacemos es ponerla por obra. Sabemos que el ladrón sabe que es malo robar, y el ladrón sabe las consecuencias que tiene si lo llegan a conseguir en un hurto, si lo llegan a coger infraganti en el momento en que él está cometiendo ese atraco. Él lo tiene totalmente claro, pero realmente él sí entiende la dimensión de eso, no, porque si no nos robara. Asimismo sucede el que miente, asimismo sucede el que comete cada tipo de pecado y cada acción que va en contra de lo que el Señor nos ha hablado. Él conoce la palabra. Incluso nosotros cuando hemos fallado, conocemos la palabra del Señor. Pero no estamos siendo oidores olvidadizos como dice la palabra. Estamos escuchando ahora aquí atentamente y cuando salimos por la puerta ya se nos olvidó. Realmente ya nos recordamos porque realmente no estábamos atentos a esa enseñanza y no la estábamos guardando en lo más profundo de nuestro ser, como ese tesoro que yo les decía, para que en el momento en que sea necesario podamos utilizarla y ponerla por obra. Pero qué hermoso dice qué hermoso dice lo que pasa con aquel que la guarda. Dice que aquel que la mira atentamente, aquel que persevera en ella, que no solo la escucha y la olvida, sino que la pone por obra, dice que este será bienaventurado en lo que hace. Y eso es lo que trae la obediencia, una bienaventuranza, una bendición para nosotros. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, y lo vamos a ver más adelante, son muchísimas las cosas que recibimos. Y no nos referimos solamente a lo que se puede ver, a lo que se puede palpar. No significa solo esa prosperidad económica, que creo que es lo que muchísimas personas buscan y anhelan, sino esa prosperidad y ese crecimiento espiritual y personal. Seguimos mirando el versículo y nos dice: el que tiene mis mandamientos, es decir, el que los posee, el que los ha hecho suyo, el que los guarda, es decir, el que los pone por obra, ese es el que me ama. Es decir, que para Dios ver realmente si somos sus discípulos, debemos tener sus mandamientos, debemos guardarlos, es decir, ser hacedores de su palabra. Dice que ese es el que me ama, porque es que el amor a Cristo se verifica con la obediencia. Dice primera de Juan, capítulo 5, parte A del versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Realmente amamos a Dios? Demostrémosle. ¿Realmente amamos al Señor? Pongamos por obra su palabra, que podamos meditar en ella de día y de noche, como nos decía ahorita Salmos, y podamos vivir conforme a ella. Como es una de las formas que nosotros, voy a usar mucho la figura de padre, como es una de las formas que nuestros hijos nos demuestran que nos aman, cuando siguen nuestras instrucciones, cuando van bien en el colegio, cuando hacen las cosas que nosotros le hacemos. Porque no significa que, no, porque es que si me haces caso solo me amas así, no, porque es que significa que nos está escuchando, que está entendiendo que lo que nosotros le decimos es por su bien, que está teniendo consideración de nosotros, que está entendiendo el sacrificio que hacemos por ello. Y la forma de recompensar eso es obedeciendo, es siguiendo esas instrucciones para lograr aquello que nosotros tal vez hemos trazado para ellos. Entonces, tenemos, guardamos, y así es que demostramos que le amamos, pero pasa algo muy importante y que puede ser a veces hasta confuso. Dice que ese es el que me ama, el que guarda y tiene, y el que me ama a mí será amado por mi Padre y yo la amaré.
Pareciera que fuera que Dios solo ama al que le ama. Pero recordemos que Juan 13:16 nos deja totalmente claro que el Padre ama a toda la humanidad. Pero esa frase que nos está mostrando el pasaje aquí, nos habla que nosotros, al ser obedientes a su palabra, vamos a experimentar un amor más profundo. Es decir, Dios tiene amor para todos. El amor está sobre la mesa. Hay quienes deciden tomarlo, hay quienes no. Pero quien decide realmente tomarlo, hacerlo suyo, realmente dimensionar ese amor tan profundo que tiene el Señor por nosotros, decide caminar conforme a Él, entregarse por completo a Él, es lo que hace la diferencia de este versículo, porque es lo que condiciona lo que más adelante va a pasar. Quien obedece al Señor, quien experimenta este tipo de amor, quien ama de verdad al Señor y sabe que el Señor le ama, va a experimentar un amor profundo que lo va a llevar a una comunión y a un deleite en el Señor. Dice Salmos en el capítulo 119, versículo 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Si tú amas al Señor, porque sabemos que el Señor te ama a ti y nos ama a todos, pero si realmente tú muestras esa obediencia, ese amor sincero al Señor, vas a experimentar un cambio, una transformación. Porque dice finalmente en este versículo que cuando se cumplen estas condiciones de tener y guardar, que es el resultado de ese amor, y como Dios y el Padre nos aman, pasará algo glorioso en nuestras vidas. Y es que Él se manifestará a nosotros. Vamos a leer nuevamente el versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré en él. Qué glorioso es el Señor. Qué grande y maravilloso es Él. Dice que si tú le amas sinceramente, y cuando le amas, lo hablábamos, que tenemos como resultado esa obediencia, esa sumisión completa al Señor, dice que Él se manifestará en Él. Y esta es la gran diferencia entre todos a los que ama Dios y los que aman a Dios. Todos tienen ese amor para recibirlo. El Señor tiene sus brazos abiertos para que todo aquel que decida creer en Él venga y corra a su presencia, y allí hallará amor, hallará descanso. Pero muchos corren, pero no todos deciden quedarse. No todos deciden entrar en ese abrazo y abrazar también de esa manera. Hemos visto en ocasiones cuando alguien con cariño abraza a la otra persona y la otra persona simplemente le da el abrazo porque sí. No se une a ese abrazo, no recibe ese amor y dice, Padre, yo te amo y por cuanto te amo, entrego mi vida por completo a ti, para que tú seas el único, el verdadero, para que tú seas el dueño y Señor. Cuando nosotros permitimos que el Señor sea dueño y Señor, si nos vamos a un reinado, a una época antigua, lo que el rey decía se hacía. El rey daba una instrucción y eso se hacía. Y se vivía conforme a lo que ellos determinaban. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que lo hagamos dueño y Señor de nuestra vida, que permitamos que en nosotros pueda haber esa manifestación de Él, pueda haber esa revelación personal, podamos sentir esa presencia, tengamos esa sensibilidad, tengamos esa guía, esa dirección y podamos tener esa complacencia, ese deleite en el Señor. Si realmente tú quieres
ver que el Señor obra en tu vida. Si realmente tú dices, pero nunca he podido experimentar esa guía que dice la gente que recibe del Señor, esa, esa dirección, el escuchar su voz. A nosotros nos pasa a veces algo muy curioso y en ocasiones hay situaciones en las que uno no sabe qué hacer, no sabe realmente cómo resolverlas y uno decide simplemente creer y confiar en el Señor. Y me pasa algo muy curioso y es que a veces yo tomo que mi esposo a veces es experto extraviando algunas cosas. Eh, y a veces se pierden de una manera que uno dice, wow, Dios mío, como para uno volverse loco. Casualmente nos pasaba, ayer estaban extraviadas las llaves del carro. Gracias a Dios nosotros tenemos una copia. ¿Y dónde estarán las llaves? Las llaves normalmente siempre están junto a la cartera, las gafas, todo lo que se necesita para salir. Las llaves no están, no están, no están. Y les pongo un ejemplo de verdad que es súper pequeño. Eh, y bueno, lo buscamos en lo superficial y él dice, no, me voy a poner a orar, voy a decirle al Señor y voy a tener paz. Y realmente nos fuimos con las otras copias. Eh, y en la noche cuando estamos eh, regresando, dice, bueno, voy a ver, Señor, ayúdame porque de verdad que no sé qué hacer, muéstrame. Y pasa algo curioso y es que el Señor lo guía a unos lugares a los que realmente uno jamás iría. Jamás iría. Él dice que las encontró escondidas como en unos libros, algo que solamente con una limpieza lo hubiéramos encontrado. Eh, pero a veces en esas pequeñas cosas nosotros debemos esperar en el Señor. No de pronto desesperarnos a ver qué hacemos y ahora cómo vamos a hacer. No, Señor, mi vida está en tus manos. Yo me siento, espero tu guía, tu instrucción y tu dirección. Y a veces realmente estás sentado y va y camina, pero como cuando alguien te trazó un camino y va camino y llega derechito y tú te quedas como que, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo buscaste ahí? No es un lugar recurrente, no es un lugar visible, no es un lugar al que hubiese que ir, o sea, no es un lugar el que fuese frecuente, como decía ahorita, para que nosotros dijéramos, ahí puede estar, ahí es lo que tenemos que hacer. Y eso pasa cuando escuchamos al Señor, cuando permitimos que Él obre en nuestra vida, cuando hemos decidido entregar nuestra vida y esperar que Él nos diga qué hacemos hasta en esas pequeñas cosas, hasta en esas pequeñas situaciones que nos pasan, hasta en esas pequeñas eh, dificultades que nos surgen. Es decir al Señor, Señor, me siento, espero, y por cuanto yo he decidido entregar mi vida por completo a ti, por cuanto yo he decidido que tú eres el dueño, que tú eres el Señor, yo espero que tú me digas qué hago. Es como cuando un hijo hace algo malo eh, o cuando un hijo no sabe qué hacer ante algo, va a su padre y espera que su padre le dé la dirección y él actúa conforme a eso. Pero a veces pasa que Dios nos da la dirección y no actuamos conforme a eso. Que Dios nos da el consejo y simplemente decidimos no hacerlo. Nosotros vivimos una situación hace muchísimo tiempo en la que requerimos un consejo y una dirección del Señor y fuimos en busca de ese consejo y lo escuchamos pero no lo llevamos a cabo y pienso que si hubiéramos escuchado ese primer consejo realmente nos hubiéramos ahorrado muchísimo dolor. No hablo de un dolor físico, no hablo de que de pronto sufrimos un accidente o algo por el estilo, no.
Hablo de esas cosas que te duelen en lo más profundo de tu ser, esas cosas que te lastiman, que en ocasiones te pueden llegar a marcar y que cicatrizar esas heridas cuesta y lleva muchísimo tiempo. A veces el Señor trata de guardarnos de esas cosas y lo hablo en propiedad porque que lo viví, lo experimenté y pienso que nos hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo de dolor, muchísimas diferencias, muchísimas situaciones en las que terminamos involucrados, de pronto sin hacer nada, pero que el Señor conocía todo lo que iba a pasar y Él quiso evitarnos eso, pero simplemente no lo escuchamos. Tiempo después, cuando pasa todo lo que el Señor nos quiso evitar, cuando pasa toda esa situación, el Señor nos recuerda y nos dice, yo hablé y yo di la instrucción y tú simplemente no la seguiste. La instrucción no ha cambiado, el consejo no es distinto. Lo que te dije hace algunos años, porque realmente pasaron años, eso es lo que tienes que hacer. Lo único que te va a ayudar en esta situación por la que estás atravesando es que hagas lo que te dije hace muchísimo tiempo. Y lo hicimos. Y wow, fue de gran bendición para nuestra vida, fue un cambio impresionante, pero que quedaron cicatrices, que quedó un dolor, que hubo un proceso que nos pudimos haber ahorrado. Incluso un crecimiento que pudimos haber tenido y que retrasó los planes y todo aquello que el Señor tenía para nosotros. Pero que el Señor, cuando nosotros actuamos, Él permite que los tiempos puedan agilizarse y que pueda adelantarse eso que Él tenía preparado desde hace muchísimo tiempo para nosotros. Mi consejo en esta mañana es, si tú tienes algún tipo de situación por la que has estado consultando al Señor, si tienes una situación no pequeña como lo que yo te acabo de decir, de una pérdida de algo, de una situación pequeña, no. Si realmente estás en una encrucijada, si realmente no sabes qué hacer, si es algo que determina tu futuro, tu familia, tu negocio, tu desarrollo personal, profesional, pero sientes que ya el Señor te ha hablado, escucha la voz del Señor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a través de su palabra que Él nos ama. Y como nosotros sabemos amar, sabemos que quien ama quiere lo mejor para nosotros. Es decir, que aunque tú no entiendas, no comprendas, aunque te parezca absurdo, loco, ilógico lo que el Señor te está diciendo, por donde el Señor te está guiando, hazlo, que a su tiempo y en su momento vas a comprender que el Señor quería lo mejor para ti. Nosotros lo aprendimos a través del dolor. Aprendimos que realmente el Señor nos quiso con muchísimo tiempo de anticipación sacar de un lugar en el que no teníamos que estar. El Señor quiso guardarnos del dolor y evitarnos situaciones que a veces ni siquiera eran con nosotros, pero situaciones que nos dejaron marcados en muchísimas cosas, que ocasionaron muchísimo dolor y que el Señor a través del tiempo nos ha sanado, pero que el Señor las quiso evitar. No hagas lo que hicieron muchísimos hombres en la Biblia. Mira que el Señor le mandó a Jonás que fuera a Nínive y él no quiso ir. No le pareció que el Señor tenía la razón en lo que hacía. Es que tú y yo no tenemos que comprender al Señor. Tú y yo debemos simplemente obedecer. Porque sabemos que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. No está en nosotros entender si está bien o está mal desde nuestro conocimiento, que es limitado de las situaciones, porque nosotros vemos lo que tenemos enfrente, lo que está a nuestra vista, pero el Señor conoce el corazón. Si el Señor te está diciendo, aléjate de ese lugar, aléjate de esa persona, no vayas por ese camino, aunque sea un camino que aparentemente tiene flores
arcoíris, un sol brillante. Detrás de eso tú no sabes qué tormenta hay, tú no sabes qué lluvia puede haber, tú no sabes qué situación grave puede existir. Tú no sabes si a través de esa cara dulce, amable, de esa sonrisa, de ese amor que parece desinteresado, hay una persona que simplemente quiere dañarte y quiere lastimarte. Por cuanto nosotros no podemos dimensionar todo ese tipo de cosas, no podemos entenderlas y comprenderlas, debemos actuar como el Señor nos dice. Y cuando tenemos una encrucijada en cómo hacer, eh, mi esposo siempre me ha enseñado algo, y es: si tú no sabes qué hacer, siéntate y piensa qué haría Jesús. Porque a veces nosotros queremos actuar en base a lo que a nuestros sentimientos, a la molestia, a la ira, al enojo, a lo que creemos que es correcto, eh, porque esa es nuestra naturaleza y todos creemos que podemos con todo y que nosotros siempre tenemos la razón. Pero cuando tú te sientas y dices: bueno, Señor, voy a actuar como lo harías tú, y tu palabra nos deja múltiples ejemplos, ¿qué hago? Entonces, si pusiéramos el ejemplo de una persona que nos hizo daño, de nuestros enemigos: Señor, ¿tú qué harías? ¿Cómo actúo? Si me tiraron una piedra, yo tiro una piedra más grande. No. El Señor nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, cuando nos sentamos y vemos que el Señor nos dejó instrucciones para todo ese tipo de cosas, que nos dice eh, que debemos perdonar a nuestro agresor, que no es ojo por ojo, que debemos amarles, tú te sientas, meditas en su palabra, y esa palabra que ya tú atesoraste como es tuya, es propia, esa palabra va a hacer ese cambio, esa transformación en lo que tú estás pensando hacer. Te vas a calmar, te vas a tranquilizar y vas a decir: tremendo, Señor. Tremendo, porque es que lo que me está haciendo esa persona es en base a la soledad, a todo lo que siente, a la situación por la que está viviendo. Es que realmente ella no ha experimentado el amor que yo sí he experimentado. Entonces yo no le voy a devolver esa piedra que ella me lanzó, sino que yo con mi blanda respuesta yo voy a aplacar su ira, voy a aplacar su enojo. Eso solamente sucede cuando llevamos a cabo ese consejo del Señor. Cuando seguimos esa guía, ese manual de vida que Él nos dejó, que es su palabra. Y este versículo no termina ahí. Si creíamos que el Señor se manifestara, se revelara, se diera a conocer a nosotros, era lo glorioso de esto, dos versículos abajo, el Señor nos da una sorpresa impresionante y nos muestra aún más ese resultado de esa obediencia, el resultado de ese amor. Judas, que no es el Iscariote, recordemos que habían dos discípulos que se llamaban Judas, le dice: Señor, pero ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le responde en el versículo 23 de ese mismo capítulo 14 y le dice: el que me ama y mi palabra guarda, mire que van agarrados de la mano, no van separados. Y mi Padre dice: el que me ama, mi palabra guardará. Lo que yo les decía, el resultado del amor es la obediencia. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Wow! Qué hermoso es el Señor, qué hermoso es su amor, qué hermosa es su misericordia. El Señor nos promete que si nosotros amamos y guardamos su palabra, Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. Es decir, que Él habitará en nosotros. Él se manifestará de una manera gloriosa que en ocasiones no hemos llegado a experimentar a causa de la desobediencia. ¿Quieres ver al Señor moverse en tu vida?
quieres que el Señor haga grandes cosas, como escuchas los testimonios de otras personas, quieres ver que el Señor pueda utilizarte, pueda ser útil en su reino, quieres ver y sentir realmente esa presencia del Señor, ámale, búscale y guarda su palabra, porque Él nos está prometiendo que si lo hacemos, Él se va a manifestar en nosotros y va a morar en nosotros. Entonces, realmente lo que nos ha hecho falta para experimentar a ese Dios grande y poderoso del que nos habla la Biblia, que actuó a favor de su pueblo y de muchos hombres de fe, realmente es amor y sujeción a su palabra. Es decir, que el éxito para nosotros va a ser amarle y la obediencia va a venir como resultado. Cuando tú ames y comprendas su amor, el cumplir su palabra va a ser un deleite, el meditar en ella. Va a ser sencillo, no va a haber duda, temor, va a ser, Señor, yo lo voy a hacer porque tu palabra lo dice. Obedecer a Dios nunca va a ser en vano. Siempre nos va a traer bendición, protección, prosperidad, victoria, crecimiento, comunión y vida eterna. Debemos obedecer con atención a Dios y actuar conforme a su palabra, aunque no siempre entendamos lo que el Señor quiere hacer. Voy a tocar brevemente algunos personajes bíblicos que amaban a Dios y fueron obedientes en momentos cruciales de su vida. Temor tenemos todos. Duda en ocasiones, ¿será que sí, será que no? Pero vamos para adelante. Señor, yo no sé qué vas a hacer tú, realmente no entiendo. ¿Cómo es que yo voy a comprar algo si no tengo dinero? Usted vaya, seleccione, cójalo, tócalo, declare que eso es de usted, que el resto lo hará el Señor. El cómo no nos pertenece a nosotros. El por qué tampoco. Lo único que nosotros debemos hacer es obedecer. Dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham, un hombre de muchísima fe, de muchísima obediencia al Señor. Dice la palabra que él obedeció y salió sin saber a dónde iba, pero con la confianza de que Dios iba con él. Y Dios lo bendijo de una manera poderosa. Abraham también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo amado. Todos conocemos ese pasaje. Y fue hasta el final. Pero él tenía tanta confianza en el Señor que él dijo, Dios va a proveer. Y así tal cual, Dios envió el cordero que fue sacrificado en lugar de su hijo. Dios probó esa obediencia. Y Abraham salió victorioso. Chulito para la obediencia de Abraham. Noé es otro de esos casos impresionantes. Dice Génesis en el capítulo 6, versículo 22, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Dios le dijo a Noé, construye un arca, y Noé la construyó y duró años haciéndolo, aunque no veía que llovía, aunque no entendía qué se iba a hacer con una embarcación tan grande. Él simplemente obedeció. Él simplemente siguió la instrucción del Señor. Josué y Caleb, otro ejemplo. Ellos sabían quién era su Dios y ellos fueron a esa tierra prometida a reconocerla. Ellos fueron a ver las bondades que tenía la tierra. ¿Por qué? Porque es que si ya Dios había dicho que ese territorio era de ellos,
Hubiese lo que hubiese ahí, se tenía que ir porque es de él, era del pueblo. No importaba si había gigantes, no importaba cuánta gente había. Si Dios había dicho que eso era de ellos, todos se iban a ir. ¿De qué manera? El Señor lo mostraría más adelante. Y esa obediencia para ellos fue fundamental. Esa obediencia fue recompensada. Y ellos reconocieron y dijeron, realmente es buena tierra. Los otros se enfocaron en las cosas negativas. No, pero es que hay gigantes. No, pero nosotros vamos a reconocer que lo que el Señor tiene que preparado para nosotros es lo mejor. ¿Qué va a hacer Él para llevarnos allá? Eso le corresponde a Él. Y a veces se nos olvida que Dios es todopoderoso. Se nos olvida que Dios tiene el poder y la autoridad sobre la naturaleza, sobre el dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata, sobre la enfermedad. Dios habla y da una instrucción y todo y todos tienen que ir conforme a eso. No es con tus fuerzas, no es con mis fuerzas, no es con tu inteligencia, no es con tu sabiduría, es con el poder de Dios, que tú vas a triunfar, que tú vas a vencer y que tú vas a avanzar. Y miremos lo que sucedió. Hay un pasaje en la Biblia que me pareció muy curioso, buscando esos hombres que obedecieron realmente al Señor. Y es el caso de Ananías. Dice que el Señor, voy a leerles un poquito lo que nos dice Hechos en versículo 9. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo, Ananías. Ananías responde, aquí estoy, Señor. Dios le dice, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Él está orando. Y él ha visto en visión que un hombre llamado Ananías entra y pone las manos sobre él para que él recobre la vista. Entonces Ananías tiene la duda y le pregunta, Señor, pero yo he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tu pueblo, a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí. Él está autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Yo me imagino a Ananías eh, decirle, o sea, él me está buscando a mí y yo voy a ir ahora a él. Están tus discípulos resguardados, protegiéndose, y tú me estás mandando a la boca del lobo. Él tuvo la duda, porque es que podemos dudar y podemos mostrarle al Señor y expresarle nuestros miedos y nuestro temor, y de alguna u otra manera es lo que hace Ananías. Le dice, Señor, pero tú sabes quién es Él, tú sabes para dónde tú me estás mandando. O sea, Señor, yo estoy evitándolo y yo voy a ir directo a Él. Y no solo voy a ir directo a Él que es un hombre que es conocido por todo el mal que ha causado a tu iglesia y tiene la autorización para llevarnos presos a todos. Yo voy a ir donde Él, y no solo voy a ir donde Él, voy a poner mis manos sobre Él para que tú operes un milagro en un hombre que te persigue, que acaba con tus discípulos, que es un obstáculo para tu iglesia. Él expresa ese temor. El Señor le da esa paz y esa tranquilidad que nosotros a veces recibimos cuando el Señor nos dice, ten paz, que yo voy a obrar. Ten paz, que yo voy a hacer algo glorioso. Ten paz, que aunque los enemigos se levanten contra ti, yo levantaré banderas de victoria. El Señor le dice, ve. Dice el versículo que insistió el Señor y le dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ve, porque tú no sabes lo que yo voy a hacer en esa vida. Tú estás viendo el viejo hombre, tú estás viendo a Saulo, el perseguidor de la iglesia, pero yo estoy viendo a Pablo, el hombre que va
a permitir que yo le transforme y que va a ser útil en mis manos. Tú te estás limitando a lo que tus ojos naturales ven. Como cuando el Señor te dice, predícale a tal persona, Señor, pero esa persona, parrandero, bochinchero, chismoso, más daño no me ha podido hacer, predícale. Es que tú estás viendo a la vieja criatura. Dios está viendo la nueva criatura que puede hacer en él. No mires a Saulo, mira a Pablo. No mires lo negativo. Espera ver lo glorioso que el Señor quiere hacer. Y Ananías obedeció. ¿Tuvo temor? Sí. ¿Tuvo miedo? Tal vez. No cualquiera se va a la boca del lobo. Pero él sabía a quién servía. Y él sabía que su vida estaba en las perfectas manos del Señor. Otro caso interesante muchísimo es lo que sucede en el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, todos conocemos ese caso. Ellos mantuvieron firme su fe y su obediencia a Dios, incluso cuando se enfrentaron a decretos que le obligaban a adorar a otros dioses y dejar de adorar y orar a Dios. Hay un versículo que debemos nosotros tener claro, que se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 19, y nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios está por encima de la obediencia humana. Es decir, que no importa lo que te diga el que está a tu alrededor. No importa la instrucción que te dé ese jefe, tú te guías conforme a lo que te dice el Señor. No, que es que aquí todos, aquí todos nos vamos para la fiesta y la parranda de carnaval. No, no, que es que tú tienes que hacer esto. No, porque yo no practico eso. Yo no hago eso y yo no me siento bien con hacer eso. A mí me pasó en una ocasión y tuve un jefe, mi primera experiencia laboral, de verdad algo súper traumático, pero también pienso que de mis primeras situaciones en las que yo me sentí confrontada, así como Sadrach, Mesach y Abednego, en las que había una instrucción, pero esa instrucción me obligaba a hacer algo que iba en contra de mi creencia, de aquello que yo profesaba, aún en contra del Señor, que no iba a permitir que Jesús se reflejara a través de mí. Y, y era mentir, pero mentir de una manera constante, descarada y todos los días, a toda hora y a todo momento. Y yo tuve que tomar esa decisión porque realmente no me sentía bien. Y él se daba cuenta y me confrontó y me dijo, yo te mando a que digas eso y tú dices una verdad acomodada. Yo te digo que no estoy y tú dices que estoy ocupado, que no puedo atender. Yo quiero que tú digas que no estoy. Y yo recuerdo que yo me sentí supremamente mal y yo le decía, eh, jefe, pues yo le voy a decir algo. Usted me dice que yo haga esto, pero yo no me siento bien con hacer eso. Y si nosotros como sus empleadas le mentimos a sus clientes, ¿qué lo hace creer usted que nosotros no le vamos a mentir a usted? Y no vamos a hacer lo mismo con usted. Usted dio una instrucción, pero realmente yo no me siento bien con hacer eso. Eso no es lo que a mí me enseña la palabra. Usted decide qué hacemos. Él decidió que no, que lo mejor era que yo me retirara porque yo no seguía y hacía todo lo que él quería que yo hiciera y había muchísimas cosas que yo sabía que eran incorrectas. Fue doloroso. Y yo recuerdo que yo lloraba y yo decía, pero ¿cómo una persona prefiere una persona deshonesta a una persona honesta? Pero de verdad que esa incomodidad que el Señor creó en mí era para sacarme un mejor lugar, era para tener una mejor experiencia laboral, tener un mejor crecimiento. Y el Señor de ahí se manifestó en muchísimas cosas. Entonces a veces creemos que esa incomodidad y nos aguantamos esa incomodidad.
Si tú no te sientes bien en un lugar, si tú no estás cómodo en ese lugar, si eso crea conflicto interiormente en ti, recuerda que nuestras convicciones no son negociables, que no hay un decreto, una instrucción, una norma que nos pueda obligar a hacer algo que sabemos que ante los ojos del Señor no está bien. Y responder como respondieron esos tres hombres. Ellos dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y pasaron por un horno, pero Dios se glorificó. Y Dios recompensó su obediencia, su entrega, porque ellos sabían el amor tan grande que Dios les tenía. Y ellos tenían esa plena y confianza en el Señor. No importa que tú nos digas que nos vas a meter en el horno, métenos. Porque es que el Dios que nosotros servimos, Él nos puede librar de eso y de tu misma mano. Pero entiende y comprende que solo a nuestro Dios nosotros servimos. Que nada haga que tus convicciones sean negociables. Que nada haga que tu fe sea quebrantada. Que nada haga que el Espíritu Santo sea contristado. No permitas que ningún tipo de amenaza, sentencia, advertencia te aleje del Señor y te aleje de esa obediencia que Él espera de ti. Ahí el mejor ejemplo de obediencia nos los da Jesús. Jesús obedeció hasta la cruz. Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 5:19 nos dice, porque así como la desobediencia de un hombre, de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos justos. Jesús nos mostró hasta dónde debe llegar nuestra obediencia. Esa sumisión completa al Señor. Y Él tuvo temor. Y Él le decía, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que no sea lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Pasa de mí esta copa, si puedes. Pero si no, permíteme yo llevar a cabo eso que tú has determinado para mí. Y miren cómo la obediencia de un hombre nos permitió que hoy nosotros fuéramos constituidos justos. Rompió ese velo y nos dio el acceso al Padre. Porque es que pasa también que nuestra obediencia trasciende a nuestras futuras generaciones. Nuestra obediencia puede ser de bendición o de maldición para los nuestros también. Tu obediencia puede ser de bendición para muchas personas. El que tú escuches a Dios y actúes conforme a su voluntad va a traer muchas cosas gloriosas para tu vida. Hay dos versículos que les quiero regalar para terminar. Y es como Dios prefiere la obediencia al sacrificio. Nos dice 1 Samuel 15, versículo 2, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta, la repito nuevamente, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obediencia es lo que pide el Señor de nosotros. Pero
la obediencia trae para nosotros bendición. Dice Deuteronomio 28, el Señor, cuando habla acerca de las bondades de la bendición y de la desobediencia, Dios le deja claro algo que creo que el Señor nos quiere reiterar hoy a nosotros también. Y son las bendiciones que la obediencia puede traer a nuestra vida. Dice, a partir del versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando oigas la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Lo que decíamos ahorita, obedecer a Dios no es en vano. Nos trae bendición, protección, prosperidad, victoria, crecimiento y nos acerca cada día más al Señor. ¿Quieres que Dios se manifieste en ti? Ámale, búscale, medita en su palabra, búscale en ayuno, en oración, en intercesión. Hazlo el dueño y Señor de tu vida. Y obedecerlo será un deleite. Obedecerlo será sencillo. No verás gravosa su palabra, no verás gravosa su instrucción, porque sabes que Él te ama y que quiere lo mejor para ti. Que esta palabra pueda hoy quedar atesorada en tu corazón y que puedas permitir que Dios haga todo lo que tiene preparado para ti. No limites a Dios al no obedecerlo. No limites todas esas bendiciones que el Señor quiere para ti. Todo ese crecimiento que Dios tiene preparado. No cometas el error que muchos hombres cometieron. Saúl desobedeció las instrucciones del Señor y fue desterrado por completo. Hay situaciones que a veces son de vida o muerte. Hay obediencias que determinan nuestra vida y nuestra muerte, tanto física como espiritual. Seamos obedientes al Señor, porque la obediencia va a traer recompensa, la obediencia va a traer bendición a nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que hagamos una corta oración para cerrar esta enseñanza. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque no es fácil, no es sencillo. Nosotros, como yo les decía, el ejemplo más claro es de los padres y de los hijos. Nosotros éramos niños y ahora que somos adultos y los que ya son padres, nos damos cuenta, oye, pero de verdad que lo que nuestros papás nos decían era cierto. Y nos era difícil seguir a esas instrucciones porque es que eso era aburrido, porque es que eso nos quitaba la diversión, porque es que eso nos alejaba de los amigos que para nosotros eran lo mejor. No, nuestro Dios tiene, como nosotros le decimos a nuestros hijos, yo a veces le digo a mis hijas, es que yo tengo más experiencia que tú, es que ya yo eso lo viví, es que ya yo sé cómo es eso y lo que yo te estoy diciendo, aunque tú creas, no es lo correcto. Esas mismas palabras vamos a repetirlas nosotros. Dios tiene más experiencia que nosotros. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios ve el futuro. Dios conoce los corazones. Dios conoce el camino. Dios ve más allá. Entonces, ¿por qué vamos a querer hacer lo que nosotros queremos si nuestro conocimiento es limitado? Vamos a permitir que Dios, vamos a darle la libertad al Señor para que haga cosas grandes y gloriosas en nosotros. Que podamos decir realmente, Señor, te amo y permito
que tú hoy obres en mi vida y en mi corazón. Amado Dios, Señor, gracias te damos, Padre. Una vez más, Dios, por permitirnos reunirnos, por permitirnos, Señor, aún a través de la virtualidad, poder aprender de tu palabra, poder escucharla. Señor, que hoy esta palabra pueda ser atesorada, Jesús, en lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos tenerla, guardarla como ese manual, como esa guía, como ese tesoro. Que podamos guardarla y ponerla por obra. Que podamos caminar conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos, tus mandatos. Podamos guiarnos conforme a tu caminar en esta tierra. Que ante cualquier situación, circunstancia que se nos presente, siempre podamos buscar tu guía, tu dirección y tu consejo. Que tú guíes nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro andar. Que guardes nuestro pie de caer, de tropezar. En el nombre de Jesús, Dios mío, permite, Señor, que podamos someternos por completo a ti. Que podamos amarnos y entregarnos, Dios mío, completamente a ti, haciéndote cada día el dueño y Señor de nuestra vida, de nuestras acciones y de nuestros pasos. Que podamos, Señor, cada día, Dios mío, disfrutar de tu bendición, de tu amor, Dios mío, y permitir, Señor, que tu propósito, que es perfecto, cada día, Dios mío, se cumpla en nuestras vidas. Bendice, Señor, mis hermanos que se conectaron a este tiempo de vigilia. Bendice a aquella persona que va a ver, Dios mío, Señor, este mensaje en diferido. Que así como hoy has hablado a nosotros, también puedas hablar a ellos. Señor, glorificamos tu precioso nombre, reconocemos tu grandeza, tu poderío y tu gran amor para nosotros. Pedimos perdón, Dios mío, si en ocasiones hemos sido obedientes, si no hemos querido, Dios mío, caminar conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos seguido tu guía, tu instrucción, si te hemos contristado de pensamiento, de actuar, Dios mío. Ayúdanos, Señor, cada día a caminar agarrados de tu mano, Señor, como ese niño pequeño, Dios mío, que no conoce el mundo, pero que agarra fuertemente la mano de su Padre, sabiendo, Señor, que estará seguro. Que sin importar la turbulencia, la tormenta, el problema, el gigante, todo lo que quiera aparecerse, Dios está a su lado y Él está en control. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias por querer lo mejor para nosotros, por procurar el bienestar, Dios mío, para nosotros. Gracias por dejarnos tu palabra, la cual, Dios mío, es viva y eficaz, Dios mío. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Dios mío. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Jesús, y porque tu misericordia es para siempre. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú, Jesús, eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor.